Bueno, qué lindo. Qué lindo es estar en casa, porque me siento en casa acá. A muchos no los conozco, a algunos sí, pero qué lindo. Y qué lindo es ver la iglesia llena. Norberto, hay que comprar el terreno al lado. Hay que comprar el terreno al lado y vas a tener el doble. Vas a tener más trabajo, pero estás preparando líderes. Así que, qué hermoso que es cuando Dios marca algo. El Señor no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, los seres humanos, pero el Señor no se equivoca nunca. El pueblo quiere rey. Le puse esto porque, no sé cuántos mensajes llevo. Por ahí está David, Sergio también. Está, ¿no está más? ¿Se fue? Ah, está acá. Quiero hacer un breve resumen, porque ¿cuánto tengo tiempo? ¿Media hora? ¿40 minutos? Acá lo tengo. Ah, esta iglesia tiene toda la tecnología, hermano. Nosotros estamos esperando para poder comprar una pantalla, porque ya pusimos al principio un proyector y con la luz diurna tenemos el culto a la mañana de domingo por la ubicación que estamos, algunos conocen, sobre Autovía 2, y los domingos a la tarde sería imposible los hermanos que vienen a pie cruzar la ruta, porque es peligroso. Pero bueno, el domingo a la mañana es más tranquilo y gracias a Dios la congregación también está creciendo. Bueno, creo que vos ya lo sabés, pero pudimos comprar después de 8 años de juntar para comprar metros cuadrados. Pudimos comprar el año pasado, terminamos de escriturar, así que lugar tenemos. Nosotros ahora estamos edificando una casa para los caseros, no está terminado el tabernáculo, también le llamamos, pero gracias a Dios la obra se está expandiendo también allí. Tenemos 2 congregaciones en la zona ya del Gran La Plata, Ruta del Sol, y bueno, y como ustedes y como todas las congregaciones de Ríos de Vida, trabajando en lo social, merenderos, gente que se convierte. Así que estamos en los 3 limos, estamos también, esa parte del Pato está pegado a Varela y pegado a La Plata. Así que tenemos un merendero, estábamos en Campito, porque era un descampado con algunos ranchitos tipo villa, y ahora estamos en la Casa Rosada. Pero no la de donde está Milei, no. Es una quinta grande que quedó ahí cuando todo era campo, que está muy cerca, serán 300 metros caminando, y el dueño, un hombre mayor, nos permite hacer la merienda y las cosas allí. Y los chicos encantados porque en lugar de barro y basura hay un césped bien cortadito, es una casa grande, hay pileta. Ay, qué ganas de comprarla para la iglesia esa, ¿no? Ya le tiramos algunos zarpazos, pero no, todavía no. Gloria a Dios. La obra es del Señor, mi hermano. En el peligro ayer juntaron, no sé quién estuvo, yo fui a llevar las cosas y después me tuve que ir al campito. ¿Cuántos chicos? Cerca de 100 chicos, ¿no? En la plaza. Me dijeron, no sé. Yo llevé las cosas y después las fui a buscar, porque soy el fletero, el remisero, el pastor,
el que compra los materiales para la construcción. Más o menos así, ¿viste? Los pastores de campo tenemos que hacer un poco de todo, pero qué hermoso es ver cuando ves el fruto, pasan los años y ves que hay hermanos que van tomando responsabilidad, que van integrándose. Dejemos de hablar de historia y vamos a esto, porque ya me consumí 5 minutos dando avisos. Bueno, el pueblo pide rey. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 6. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. ¡Ah! ¡Qué cosa, eh! Y pervirtiendo el derecho. Se ve que no es un invento argentino esto de la política argentina. Ya viene de hace 3.000 años, 3.000 y pico. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ah, sí, ¿qué tal? Estamos fuera de moda, ¿eh? Danos un rey como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Qué buenas excusas podemos hacer los seres humanos cuando no queremos estar bajo la voluntad y la guía del Señor. Pero las excusas no valen. Ah, ¿quieren un rey? Vale. El Señor siempre los libraba. Usted mire la historia de los jueces y el libro de los jueces. Cuando todo iba bien, el pueblo se desenfrenaba, iba a los ídolos, se casaban con las moabitas, con los extranjeros, y el pueblo terminaba soyuzgado bajo los filisteos. Terminaban siendo dominados por los filisteos, hasta que clamaban, era muy difícil, los ahogaban, clamaban a Dios y Dios siempre en su misericordia mandaba un libertador, y movía su Espíritu Santo, y muchas de las batallas que ganaron y que liberaron al pueblo realmente fueron sobrenaturales. Acá, pero querían rey los muchachos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Está mal? Quiero preguntarle a los líderes de la congregación, a los pastores. ¿Está mal desear que nuestros hijos sean siervos del Señor? ¿No? No está mal. Yo también lo anhelo. Tenemos 4 hijos.
Los 4 se entregaron al Señor, los 4 bautizados. Tengo nuestra hija mayor, casada con un muchacho cristiano, sirviendo al Señor, de pastores o copastores de una iglesia en un pueblo en Cataluña. Tengo otro hijo, también casado con una hija de pastores. Este todavía no es pastor, pero está en una hermosa iglesia, está dentro de aquellos que siempre, si necesita algo el pastor, se pueden ocupar. Pero tengo una hija divorciada, está en la iglesia. Tengo otro hijo que convertido, bautizado, temeroso de Dios, pero apartado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros y a nuestros hijos también. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Ahí fuimos a ver a 2 de nuestros nietos, ¿no? Qué lindos que son los nietos. Los nietos son los que te dan los 2 días más felices. El día que te lo traen los padres cuando llegan y tienen algún otro compromiso. ¡Ay, qué bien! Cuando son chiquitos, son un amor. Y el otro día cuando los vienen a buscar porque ya no sabés cómo entretenerlos y te revuelven la casa. Bueno, hermano, el Señor no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y nuestros hijos también tienen que darse cuenta quién es su papá espiritual. Así que si tenés algún hijo apartado o complicado o que no le martille la cabeza, tenés que venir a la iglesia, si no te vas a ir al infierno. No. Háblele del amor de Jesús. No lo cargosee. Y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Porque si usted lo entregó al Señor y usted lo vio en un momento encendido en la presencia de Dios, lo que Él puso, dice la palabra de Dios, dice que hablando de los suyos, y nadie los arrebatará de mi mano. Y si vos ves que tu hijo se descarría y cuando llega la adolescencia tiene amiguitos que no son buenas compañías, orá por él, cubrilo. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Qué maravilloso. Dice, en lo que estuvo mal Samuel fue en ponerlos por jueces sobre Israel. ¿Por qué los puso por jueces? Y porque son mis hijos. A mí me encantaría que todos mis hijos fueran pastores, pero hasta ahora tengo una sola hija, pastor. Y bueno, y otros que se congregan, y otros que no. Pero sé que son los 4 salvos, Y sé que Dios tiene propósitos para los 4.
Y sé que son hijos de Dios por sobre todo. Y Dios no es el abuelo, que les da ¿cómo se llama? Un chupetín o un caramelito. No, no. Dios es el Padre, el que pone límites, el que mima, el que restaura, el que guía. Aleluya. Dios estuvo mal, Samuel, en ponerlos por jueces sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo a Samuel que los pusiera. Los puso él, pienso yo, porque si Dios los hubiera puesto, no hubieran hecho esas cosas de corrupción y todas esas cosas, porque Dios no se equivoca. Cuando te llama al ministerio, es para que lo hagas bien. Y estos, el papá le dio la papa servida. Yo ya estoy viejo, hagan ustedes y qué sé yo, con las ofrendas, y hacían unas barbaridades, sobornos, cosas. Una vida licenciosa. Pero los hijos, dice versículo 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cualquier similitud con lo que sucede en estos tiempos de nuestra generación, en nuestro país y en tantos otros, no es pura coincidencia, hermano. El ser humano es malo por naturaleza, por la naturaleza caída. Así que bendigamos a las autoridades, pero por sobre todo para que se conviertan a Jesucristo. Porque es el único remedio, el único antibiótico contra la corrupción y contra las malas prácticas que tantas veces nos escandalizan a través de los noticieros. Versículo 5. Le dijeron que ya estás viejo, Samuel, y tus hijos dejan mucho que desear para parecerse a vos. Así que dejate de hinchar, ya está bien. Tus hijos dejan mucho que desear. Buscanos uno que vaya, haga nuestras guerras y que sea un rey, y así nosotros seremos, dice el capítulo, después léalo usted completo en su casa. Dice, así seremos como todas las otras naciones. La verdad, qué destino. Idólatras, las otras naciones, corruptas. Sacrificaban hasta personas a los dioses ajenos, a Moloc, y querían ser como las otras naciones. Pero Señor, ¿por qué le dijo? Poneles un rey, porque el Señor tiene propósitos con ese pueblo, tenía propósitos. Yo no sé si Samuel lo entendió o no lo entendió, pero ¿sabe qué? A veces hay cosas, cuando Dios nos dice algo, no es que tenemos que entender el por qué y qué va a pasar y qué sé yo. Tenemos que obedecer. Samuel obedeció a Dios. Y ese primer rey, que fue Saúl, que aparentaba ser, todos les gustaba, porque dice que de hombros arriba, era más alto que todos. Tenía pinta para rey. Tendría la edad justa, tendría todo, pero cuando lo fueron para ungir, ¿sabe qué pasó? Lo buscaban y no lo encontraban, lo buscaban y no lo encontraban. ¿Por qué? No se animaba a tomar el reino. Tenía miedo, estaba escondido detrás del bagaje. Habían venido a hacer una celebración, vamos a
Samuel nos va a ungir un rey y seremos como las otras naciones. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de Cis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí uno lo encontró escondido, ahí veía que los bolsos y cosas se movían un poco. Y ¿qué pasa ahí? Ah, estás acá, mira. Y lo trajo. Bueno, hicieron la ceremonia. Algunos dijeron, este nos va a salvar. Este nos va a salvar. Que se escondió. Pero él dice que disimuló y siguió su vida aparentemente como antes, hasta que un día pasa algo y le dan el aviso de que habían venido extranjeros y habían hecho una amenaza a un pueblo de Israel, de la frontera, y ellos habían pedido hacer un trato de paz para poder convivir con ellos, y le dijeron, bueno, si ustedes quieren hacer un pacto con nosotros, que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho. Es la única condición. Y me dice, bueno, es una condición muy dura. Danos unos días y vamos a ver si hay alguien que nos quiera defender de nuestros hermanos. Y cuando se entera Saúl de esta ofensa, agarró, estaba trayendo unos bueyes. Él siguió su vida como... No te creas que porque te dan una profecía, te ungen, te caíste al piso y te dicen cosas tremendas que mañana te levantás con unos cohetes en la espalda y viste que ahora vuelan con los cohetes en la espalda. No es así. Continuó su vida, pero cuando se enteró de eso, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre él. Y uno de sus bueyes lo cortó en pedazos y les dijo a la gente, lleven esto a todas las tribus de Israel, a todos los pueblos, y díganle, el rey, porque era el rey, aunque nunca había reinado ni había hecho nada, el rey le va a hacer así a todos los bueyes de cada uno de ellos si no vienen y no mandan a sus jóvenes a venir a la guerra. Y dice que respondieron. Se ve que al judío, mientras no le toques el bolsillo, pero cuando le tocas el bolsillo al judío, no, vamos a pelear. Dice, a ver si me matan el buey todavía. Dios dio la victoria, gloria a Dios. Pero a medida que iba pasando, empezó a mostrar la hilacha. Cuando lo envía, esto lo podemos ver en los capítulos más adelante, cuando lo manda a pelear contra Amalek, Samuel, le dice que destruya todo. Que destruyeran todo lo de los amalecitas. Porque los amalecitas, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, salieron, hicieron estragos y un montón de cosas. Y les dijo que no, que maten animales, destruyan todo. Y bueno, y la verdad que Dios le dio las fuerzas y el coraje y todo lo demás y tuvieron una victoria tremenda. Y cuando llega Samuel, y lo recibe el rey Saúl y le dice, oh, profeta, dice,
hemos hecho todo lo que nos dijiste. Destruimos todo, dice. Y él sentía, ¿y qué es este sonido, este mugido de vacas y de animales que yo escucho? No, bueno, esto lo perdonó el pueblo, pero a lo mejor del ganado, lo que era vil y feo lo mataron, pero lo perdonó el pueblo, yo no. Yo les dije que estaba mal, pero lo perdonó el pueblo, pero ¿sabés para qué? Para hacer sacrificios a Jehová tu Dios. No podía decir Jehová mi Dios, decía Jehová tu Dios. Como diciendo, ponete contento que lo van a hacer así. Pero después se lo comían el sacrificio. Imagínense, si hubiera sido los sacrificios de verdurita, de repollo y qué sé yo, no se los hubieran cortado y lo hubieran... Pero como era de asadito, hermano, debían ser medio argentos esos soldados. Porque usted invita a la gente a trabajar y si hay polenta, los más fieles vienen. Pero decir que prendés la parrilla y tirás algo arriba de eso que venden en las carnicerías y seguro que no te falla ninguno. No sé cómo fue acá, ¿viste? Pero allá es así. Gracias a Dios por los que vienen siempre. Y muchos de los que están, algunos de los que están acá siempre que pueden, vienen cuando hay que trabajar con las manos también. Y cuando hay que evangelizar, todos los sábados, ¿no es cierto, chicos? Todos los sábados. Aleluya. Bueno, Samuel estaba viejo, pero Samuel dijo, ¿se agrada tanto Dios de los sacrificios de animales y de todo esto? ¿No se agrada más Dios que se obedezca su palabra? Y dice, locamente has hecho, locamente. Después se enteró que al que más lo tenía que matar, que era el rey de Amalek, también le había perdonado la vida. No sé qué quería, hacer migas con este enemigo que les habían hecho tanto daño. Y lo manda a llamar. Y cuando viene Amalek dice que venía como contento, había pasado la angustia de que lo iban a matar, me manda a llamar el rey. Y se encuentra con el viejito Samuel que tenía años, sí, pero tenía polenta. Nosotros tenemos uno allá en el Pato, 75 años, ¿no? Tiene Isidro, sí. ¿Qué? No le pueden seguir el tranco, Así que lo puse, como está jubilado y qué sé yo, lo puse coordinando todos los trabajos de construcción. Pero el tipo está, no te pidas que venga a la madrugada, pero no, cuando agarra el tren, no para. Después es un poco cascarrabia, ¿qué va a hacer? Téngale paciencia porque los viejos somos un poco cascarrabia. Nos ponemos cascarrabia, ¿no es cierto? Amén. Bueno, son dos pastores confesándonos, ¿viste? Y tal fue así que le pesaba a Samuel haber puesto por rey a Saúl. Y vino a confesárselo al Señor. Y el Señor le dice, quédate tranquilo, yo tengo con quién reemplazarlo. Es jovencito todavía, pero lo estoy preparando. En el seminario de la vida.
porque no habían seminarios. Era un jovencito que se llamaba David. ¿Y qué pasó? Cuando Samuel lo abandonó, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y le vino un espíritu malo de parte de Dios que le hacía pasar mal momento. Y cuando le venía esa chiripiorca, diríamos, esa cosa que se ponía mal, que lo molestaba el espíritu malo, usted me dice, pastor, ¿puede venir un espíritu malo de parte de Dios? Quédese tranquilo, lo dice la Biblia, es así. Porque aún los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Y saben quién es. Mira lo maravilloso que voy a decir. Tu papá y mi papá del cielo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, no le tenga miedo a los demonios. Témale a Dios y va a tener el poder del cielo para enfrentar cualquier situación y oposición del enemigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, le dice, anda a la casa de un tal Isaí en Belén, porque de él me he provisto rey. Me quedan 10 minutos. Y Samuel le dice, Señor, si me ven allá, se va a enterar Saúl y me va a querer matar. Andá, te digo. Si yo te mando, te doy el salvoconducto para ir y volver. Y bueno, fue allá. Y lo primero que le dicen los ancianos de Belén, ¿pero es pacífica tu venida? Porque ya lo veían que cuando venía Samuel y la cosa no estaba bien con Saúl, sí, vengo a hacer sacrificios a Dios, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero se fue a la casa de Isaí y le dice, bueno, vamos a hacer algo más privado. No le dice lo que venía a hacer. Y entonces ves 7 muchachos. El primero, Eliab, grande, fornido. Y lo mira así, dice, este es Reina Valera. Disculpen que me enamoré de Reina Valera. Leo las otras versiones también, pero era la que había cuando éramos jóvenes, ¿no? Después apareció la NBI y ahora hay 50 versiones. Delante de Jehová estás ungido. Lo ve a ese grandote, el mayor. Si es la Isaí, este tiene que ser. Y el Señor lo para. Menos mal que tenía buen oído para escuchar la palabra de Dios, Samuel. Porque le dice, no te fijes en su hermosura, en lo grande de su estatura, porque a este yo lo desecho. Al otro tampoco es, al otro. Ninguno era. Y le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? No sé qué habrá pensado. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Samuel, ¿qué pensabas? ¿Que tenía un hijo extramatrimonial, Isaí? ¿Qué le hiciste esa pregunta? No vamos a tener tiempo para preguntar esas cosas en el cielo, ¿no? Pero estaba confundido. ¿Qué? ¿Son estos todos tus hijos? No, mira, queda el menor allá en el campo cuidando a las ovejas. Ni sabía Isaí para qué, porque no se lo dijo. Y entonces dice, no, andalo a buscar, váyanlo a buscar, porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que hayan estado todos tus hijos acá. Y cuando llegó David, el más jovencito, era rubio, de hermoso parecer, dice. Y el Señor le dice, Él es. Y miren qué detalle. Dice,
lo ungió en medio de sus hermanos. Uno puede decir, bueno, estaba en el medio, qué sé yo. No, para mí que es literal, ¿eh? No sé. Pero le vamos a preguntar a David cuando lleguemos al cielo. Porque si se enteraban los del pueblo, los ancianos, que había venido a ungir a otro por rey, alguno le iba a chimentar a Saúl, pero le hicieron una rondita, lo pusieron ahí y lo ungió. Me imagino así. Y si no, Señor, perdóname. Pero Saúl no se enteró porque después vino, cuando ese espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba, él desvariaba y estaba enojado y no tenía consuelo. Estaba en el palacio, en su casa. Y a uno de los sirvientes le dice, ¿por qué no buscamos a alguien que sepa tocar el arpa y que toque suavemente, así se le calma? Y otro sirviente dijo, yo conozco a un hijo de Isaí que es joven, valiente, vigoroso y sabe tocar. Bueno, váyanlo a buscar. Lo fueron a buscar. Y decía que cuando David tocaba, venía el espíritu malo y se ponía mal y qué sé yo, y David tocaba el arpa, el espíritu malo se alejaba de él. Y lo llegó a amar Saúl a David. Y cada vez que le agarraba ese espíritu malo y que lo ponía mal, David venía, tocaba el arpa. Y el espíritu malo se alejaba de él. No sabemos en qué momento fue, pero los filisteos se habían organizado, habían venido con sus ejércitos, Saúl tuvo que ir al frente del ejército y estaban unos en un monte, otros en el otro monte y el valle en el medio. Y cada día, durante 40 días, se adelantaba Goliat, un filisteo que medía 2,97, creo, casi 3 metros, ¿no? Grandote. Y tenían una malla de acero, un casco de bronce, era un acorazado, era un rinoceronte de 2 pies, acorazado. Y decía, ¿para qué vamos a pelear? Mire los engaños del enemigo. ¿Para qué vamos a pelear? Dice, busquen ustedes un hombre que pueda pelear conmigo y vencerme. Y si él me venciere, nosotros vamos a servirlos. Si yo lo venciere, ustedes nos van a servir. Y todos temblaban porque nadie se animaba. Ahora, qué tontería, ¿no? Estaba totalmente desorientado el pobre Saúl, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Porque era un hombre grandote, pero en una batalla le ponía 5 o 10 soldados de los mejores que lo rodearan solamente a él, y por grandote que sea, alguno le iba a entrar. Pero ¿sabes qué? Cuando el enemigo te asusta, y no estamos con el Señor, somos tan tontos que nos creemos las cosas que dice. Tenemos que hacerlo así, pero Goliat, pero yo no me animo y vos tampoco. Y 40 días, pero justo el día 40 había venido David al campamento porque el padre lo había mandado a ver cómo estaban sus hermanos y de paso llevaba unos panes, unos quesos para sus hermanos, para el jefe del escuadrón de 1000 donde estaban sus hermanos, los 3 mayores. Y escucha eso, y dice, con este hay que pelear. ¿Y qué le van a dar? Le empieza a preguntar a los soldados y a la gente que estaba ahí. ¿Qué le van a dar al que
al que se anime a pelear con él y que lo venza. Bueno, el rey va a eximir la casa de sus padres de impuestos, el rey le va a dar a su hija por mujer. Bueno, ya David debía tener una edad para casarse. Bueno, con la hija del rey debe ser, y encima nos van a eximir de impuestos. Bueno, jodido, le hablas de platita y de una buena novia y no sé qué prefiere. Tienen esa fama, pero bueno. Y tanto empezó a decir a uno y a otro, a averiguar, que le llegó el chimento al rey Saúl. Mira, acá hay un loquito, un muchacho joven que dice que él quiere pelear, pero... Y bueno, lo trajeron, le dice, mirá, vos no vas a poder pelear porque este es mucho más grande que vos, un hombre de guerra entrenado, vos sos... No te hagas problema, tu siervo va a pelear, porque yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y si venía un león o venía un oso a arrebatarme un cordero, yo lo agarraba y lo sacaba al cordero, lo liberaba. Y si se volvía contra mí, lo agarraba de la quijada al león y lo mataba. Lo sacaba de su boca. Y ese filisteo va a ser como uno de esos animales. Qué seguro que estaba, o estaba loco o estaba muy seguro en sí mismo. Él no estaba seguro en sí mismo, estaba seguro con el que llevaba adentro. Lo pusieron armadura, le pusieron todas las cosas, dice que intentó caminar y no podía. Y se sacó eso, yo esto nunca lo practiqué. Déjame usar mis armas, que era la fe y lo que él sabía usar, una onda. Así que tenía su bastón pastoril, su saco pastoril, fue al arroyo, buscó 5 piedras. Alguno puede decir, y no tenía fe que le podía con la primera, sí, yo creo que sí, pero ¿sabe qué? La fe no está peleada con la prudencia, porque Dios iba a guiar esa piedra. Pero él sabía que tenía buena puntería, pero sabía que los nervios o lo que fuera podía errar el primer tiro, podía pegar en el casco, podía pegar en la coraza. Él apuntó donde tenía que apuntar. Pero ¿sabes qué? Vos y yo podemos fallar. Por eso tenemos que ser prudentes. No tenemos que hacer locuras, ay, que Dios me cubra. Me tiro de un rascacielos y Señor, haceme aterrizar en un colchón de plumas. No es así. Llevaba 4 más. Dice, este incircunciso va a ser como uno de ellos, como un león o como un oso. ¿Por qué? No confiaba en sí, él confiaba en el que conocía. David confiaba en el Señor. ¿Sabes una cosa? Tal vez, no me puse a contarlo los salmos de David, pero es seguramente el que más salmos escribió en todo el libro de Salmos. La mayoría de estos salmos, ¿sabe cuándo los escribió? Cuando era el pastor de las ovejas de su padre. ¿Por qué? Porque después fue soldado, fue fugitivo, llegó a ser rey y tuvo que pelear mucho y no tenía tiempo para componer canciones, me imagino yo. David sabía que se podía equivocar, pero sabía que tenía otra y otra. Y David sabía que lo iba a vencer. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él.
Si vos me pusiste acá, Señor, para esto, yo lo voy a derribar. Y le dijo, antes de tirar la primera piedra, y no llevaba espada, no llevaba cuchillo, no llevaba lanza, no llevaba jabalina, decía, yo te venceré hoy y te cortaré la cabeza. Si no llevaba espada, ¿qué sabía? Lo iba a derribar y después con la misma espada cortarle la cabeza. Y eso hizo David por la mano poderosa del Señor. Aleluya. La historia de David podés leerla vos. Léela con un corazón abierto. Porque Dios tiene propósitos para tu vida. No sé si acá hay gente que hace poco que está viniendo, que conoció al Señor. Dios quiere hacer de vos un guerrero vencedor. Dios tiene propósitos en tu vida. No importan tus limitaciones, porque el Dios que tenés no tiene límites y es todopoderoso. Que el Señor te bendiga en esta noche. Saben que Titi es un recitador de poemas de primera línea. Titi, ¿te acordás el poema que escribió Papi Pradas de la iglesia? ¿No te acordás? ¿No te animás? Me vino, mientras estabas predicando, me vino... Te aviso, pero ahora me vino. ¿Te animás por ahí? Vos que sos medio de fluir, ¿eh? A ver. El poema se llama Ella, refiriéndose a la iglesia. Y les pido disculpas porque no estaba preparado y no sé, por ahí me acuerdo de algún otro. Pero este es precioso porque se llama Ella. Se llama cuerpo, templo, ciudad santa. Se llama cada nombre que Dios ama. Es la iglesia del Dios vivo y verdadero. Es la amada de Cristo. Es con Jesús el cielo. Las fuerzas del infierno nunca se le resisten. Es la que ataca y lucha, la que con fuerza embiste. Sin Él no es nada. Con Jesús es todo. Fue comprada con sangre y sacada del lodo. Es al fin la que llora, la que intercede y llora, la sentada en un monte. La que a Jesús adora. Es la que los embates del mal no le hacen mella, porque es la amada de Cristo, de nadie más, es ella. Y vos sos parte de esta iglesia.